Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. La idea entonces de la sesión del día de hoy es terminar ya la parte de historia y genealogía de los derechos humanos y de la naturaleza, pero pensándonos desde la antigüedad. En la sesión anterior hablamos entonces de los griegos y de qué forma entonces los griegos dejan un legado también para Occidente y lo que conocemos el día de hoy como las democracias, ¿cierto? Como las democracias liberales, que aportan también obviamente a todo ese proceso del constitucionalismo moderno y que por el cual tenemos este tipo de estados como los conocemos hoy en día. Entonces voy a compartirles la presentación que tengo para ello. La idea es entonces que podamos seguir con, recuerden que Roma se funda aproximadamente por allá en el siglo VIII antes de Cristo en la península itálica. La imagen que ven ahí está relacionada con ese mito fundacional de Roma. Entonces se encuentra obviamente Rómulo y Remo amamantándose de la loba. Que ese mito fundacional, ¿de dónde proviene? Virgilio, un reconocido poeta romano, escribe un texto que se llama la Eneida, y en esa Eneida es donde se configura ese mito fundacional de Roma. A Virgilio le encarga el emperador Augusto en el siglo I antes de Cristo que incluya en esa narrativa, en la de la Eneida, cuál fue la génesis, cuál fue esa procedencia, cuál fue ese origen de Roma. Virgilio relaciona a Roma con sucesos históricos del mundo griego. ¿En qué suceso, en qué acontecimiento específicamente? Tiene que ver con la guerra de Troya, que recuerden que es la que se lleva una gran parte de esa obra que es la Ilíada y que se le atribuye a Homero. En este caso, entonces, después de que se destruye esa ciudad, Troya, por parte de los griegos, uno de esos héroes de Troya logra huir de esa ciudad destruida. Ese héroe es Eneas. Eneas logra escapar con su hijo y con su padre de allí. Bueno, entonces les comentaba que Eneas, cuando huye de esa Troya destruida con su padre y con su hijo, él llega a Lacio y allí se casa con Lavinia y funda la ciudad de Lavinio. Su hijo, que fue con el que él huyó, Ascanio, funda otra ciudad que es Alba Longa. Uno de sus descendientes de Eneas, de ese héroe troyano que escapa, y consagrada como vestal, ella se llama Rea Siliva. Ella es una vestal, es una especie pues de sacerdotisa que se encontraba en el foro romano cuidando allá del fuego, ¿sí? Y que la llama de ese fuego no se apagase. Las vestales eran entonces unas sacerdotisas. Ella tuvo dos hijos gemelos con el dios Marte. Ambos se llaman Rómulo y Remo. Estos fueron entonces amamantados por la loba después de que su madre los abandona en el Tíber en una cesta. Esta sería pues como la genealogía de esa estirpe romana. Eneas es hijo de Venus y de Anquises. Eneas se casa con Creusa, que es una hija de Priamo, y tienen un hijo, que es Ascanio, con el cual Eneas logra huir de Troya, pero en esa huida no alcanza a escapar con su esposa Creusa. Lo que les quiero mostrar de esa genealogía, hasta Rea Siliva, que es una descendiente entonces de Eneas, es que esta se casa, tiene un hijo, perdón, con Marte, dos hijos, Rómulo y Remo. Entonces lo que les quiero mostrar con esa genealogía es que en ese mito fundacional de Roma se trata de vincular no solamente
ese nacimiento de Roma con un evento, un acontecimiento griego, sino que también se vincula con toda una estirpe de origen también divino, ¿cierto? Con cruces divinos. Este será, digamos, el territorio entonces que Roma llegará a conquistar en diferentes momentos de su historia. Entonces vemos cómo toma gran parte también de África, toma lo que conocemos hoy en día como España, como Francia, como Bélgica, toma obviamente toda la península itálica, toma parte también de Egipto, de Siria. Estos serían entonces esos límites territoriales que tendría ese gran imperio romano. Acá les quiero mostrar una línea de tiempo de esa cronología de Roma, ya que normalmente se periodiza de esa forma para hablar de Roma. Esa cronología entonces tiene que ver con dividida por unas etapas o por unas fases. Tiene que ver entonces con una época monárquica y en ella va a haber pues esa forma de gobierno monárquica va a estar presidida por reyes. Esa va a estar entre el 753 a.C. al 509 a.C. Esa monarquía luego da paso por una serie de problemas relacionados también con un despotismo por parte de estos reyes y también por una tensión entre dos clases sociales en ese momento, patricios y plebeyos. Entonces, esas tensiones generan luego que se dé una época republicana donde va a estar presidida los cónsules. La tendremos entonces entre el 509 y el 27 antes de Cristo aproximadamente. Después de otra serie de tensiones en esta época republicana, una serie de tensiones por disputas por el poder entre cónsules que tienen una fuerte relación también con su aparato militar, con sus legiones, entran en disputas también de poder con el Senado y rompen con esa época republicana y luego configuran lo que conocemos como el imperio. En ese imperio entonces vamos a tener otra figura que son los emperadores. En este periodo del imperio romano vamos a tener varios acontecimientos que van también a configurar lo que conocemos nosotros como Occidente. Uno de ellos tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo se da precisamente en esta fase del imperio romano. Cuando nace Jesucristo, pues nuestras tipologías, nuestras divisiones de la historia, pues marcan un antes de Cristo y un después de Cristo. Por eso se figuran normalmente en las líneas de tiempo como ese año cero. Aparte de eso, en esa fase de imperio, vamos a tener una serie de edictos que van a permitir que el cristianismo se practique como religión en ese imperio y luego se va a constituir el cristianismo como la religión oficial del imperio. Otro de los acontecimientos que van a marcar esa historia de Occidente es que en esta fase se divide el imperio en el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Después de que el imperio romano de Occidente cae en el año 476 después de Cristo, queda el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Oriente es el que se va a encargar de seguir conservando, haciéndole difusión a todo lo que había sido esas construcciones culturales, religiosas del mundo griego y del mundo romano. Entre ellos, obviamente, todo lo relacionado con el derecho. Va a ser entonces en ese imperio romano de Oriente donde se va a dar un corpus, un compendio de todo el derecho romano. Asimismo, en ese imperio romano de Occidente, luego se le da vida
y se le da fuerza a lo que conocemos hoy en día como la Iglesia Ortodoxa, que ya después por allá como en el siglo XI va a estar en altercados, en conflictos con la Iglesia Católica y se va a dar ese gran cisma, ¿cierto? Entonces se va a dividir la Iglesia Católica y pues la Iglesia Ortodoxa. Ambas obviamente bebiendo de las fuentes judeocristianas. Esas épocas de las cuales les estoy hablando, arrancamos entonces con la monarquía. Vamos a ver qué relaciones hay entre monarquía, república e imperio y cuáles fueron algunos de esos hitos más importantes para comprender el derecho romano que se le lega a Occidente y que obviamente va a permitir que en una época contemporánea se hable de derechos humanos. En ese caso, entonces, la monarquía, desde su fundación hasta el 509 a.C., se da con la expulsión de Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio fue el último rey, el último monarca, y tuvo una fama de haber sido un rey muy despiadado y sanguinario, y que también fue el que propició unas condiciones para que la plebe se manifestara en contra de las medidas que tomaban, por ejemplo, los patricios o las formas de gobierno, porque terminaban a ellos excluyéndolos bastante de la vida en la ciudad. En este momento entonces ese rey acumulaba diferentes funciones, funciones ejecutivas, judiciales y religiosas, pero en el plano ya legislativo, es decir, en el plano donde se producen las leyes, ya se veía más impedido porque en ese caso estaba el Senado o el Consejo de Ancianos, quienes podían vetar o sancionar las leyes elaboradas por ese rey. Entonces había una limitación. El Senado o el Consejo de Ancianos lo constituían quienes, lo constituían las personas de esa clase de los patricios. ¿Sí? Los patricios entonces eran los pater, ¿sí? Los padres fundadores de Roma. Era los familiares de esos padres fundadores de Roma. ¿Sí? Los patricios entonces tenían esa génesis. Esos reyes entonces, a excepción de Rómulo, fueron elegidos por el pueblo para servir de por vida. Cuando un rey fallecía, era entonces gobernado en un periodo por un interrex. Ese interrex era designado por el Senado y no podía superar máximo un año mientras podían elegir a un nuevo rey. Estos son los 7 reyes de Roma en ese periodo de la monarquía, iniciando con Rómulo, que haría parte, según Virgilio en la Eneida, tendría entonces una ascendencia divina, porque recuerden que sería hijo de Ares, y aparte de eso, en su árbol genealógico estaría ese héroe Eneas, que fue el que pudo escapar de esa ciudad de Troya después de la destrucción por parte pues de los griegos. Entonces, este mito pues fundacional que arranca esta época de la monarquía con Rómulo, finaliza con Tarquino el Soberbio. Entonces, en ese periodo de Roma de la monarquía, tenemos entonces en este diagrama, lo que ya les he dicho, una concentración por parte del rey de diferentes poderes, en el cual él también era considerado el sumo sacerdote en esa sociedad, era también el comandante o jefe del ejército, era quien impartía justicia en la ciudad. Entre los reyes anteriores de los cuales les hablé, habían 4 latinos y 3 etruscos, ¿sí? Porque Roma fue también un pueblo que estuvo también en conflictos con pueblos limítrofes, pero que luego también terminaron por absorberlos y hacer parte también de su sociedad, de su cultura. Entonces, en ese caso también tuvieron
tres reyes etruscos. La ciudad romana, pues obviamente Roma es conocida por sus grandes construcciones, por sus murallas, por su alcantarillado. Este rey estaba obviamente pues ayudado por el Senado, y ese Senado, como les he dicho, estaba compuesto por los patricios. La economía de esa Roma monárquica estaba especialmente enfocada en la agricultura, en la ganadería, en la artesanía, en el comercio. En este momento, entonces, cuando hablamos de derecho, estaríamos hablando de un derecho privado, y sería un derecho privado que tendría como fuente la costumbre. En este caso, esa fuente fue la que sirvió también para disputas entre patricios y plebeyos. Durante esos primeros 3 siglos de Roma, entonces ese derecho tenía como fuente la costumbre de esos padres fundadores de la ciudad. Y esa costumbre había pasado de generación en generación hasta ese momento en el cual ellos estaban viviendo. Las costumbres entonces se relacionan con ese latín mores majorum, que significa la costumbre de los mayores, las costumbres de los antepasados. Pero entonces piensen ustedes en este momento cómo hace alguien en un conflicto entre dos personas, y que haya un tercero que esté mediando en ese conflicto. ¿Cómo hacen ambas partes para sentir que ese tercero está siendo objetivo, que está siendo neutral? Si la base sobre la cual puedan tomar alguna decisión es la costumbre, y que no es ningún tipo de norma que se pueda encontrar en el papel, que se pueda encontrar en una piedra, en una tabla. Es complicado. Piensen ustedes lo que nos sucede hoy en día. Cada vez que nosotros creemos que nos están violando o vulnerando algún derecho, pues nosotros acudimos a diferentes normas, ya sea que nosotros vayamos a la constitución política, o sea que nosotros vayamos a un compendio de normas sobre una materia en específico, supongamos que sobre derecho laboral. Entonces nosotros tenemos esas normas escritas y sistematizadas, y podemos ir y decirle tanto al funcionario público como al patrón que se está violando o vulnerando un derecho, y pues se puede proceder de alguna manera. En este caso, como la fuente era la costumbre, no había normas escritas en ese momento, entonces se daba a interpretaciones amañadas, a interpretaciones a gusto o a la complacencia de la parte con más poder en esa disputa. Eso entonces va a incidir en una serie de conflictos entre patricios y plebeyos, y luego entonces van a dar pie para esta fase o momento de Roma, que es la República. Esta está entonces entre el 509 a.C. y el 29 a.C. Y comienza la República con la caída del último rey etrusco. Acá entonces ya hay una forma de gobierno republicano, el cual está fundamentado sobre una compleja pues constitución en la cual se separan algunos poderes. Esta forma de gobierno entonces vio su evolución aparejada de la influencia de las clases sociales dominantes. En este momento entonces la república hace que en Roma se dé un gran esplendor. Es el momento en el cual el ejército romano se extiende con todas sus legiones por gran parte del mundo conocido hasta el entonces, y va también convirtiéndose en un depositario de todas esas culturas también antiguas. Recuerden ustedes que esa palabra república está relacionada con dos conceptos, que es la cosa, y pública, que es el pueblo, o también digamos lo público. Ese momento entonces de la república emerge, se produce la ley de las 12 tablas, y esa ley de las 12 tablas respondió a ese conflicto que se estaba dando en la época
monárquica. En ese momento entonces, como les decía, como había una falta de precisión y de esclarecimiento de cuáles eran las reglas que estaban a la hora de arbitrar en algún conflicto, se favorece entonces principalmente a los magistrados patricios, que eran los que se encargaban de administrar la justicia en ese momento. Los tribunos, que eran quienes se encargaban de interpretar y reclamar los intereses de la plebe, lo que le solicitan entonces al Senado, en ese caso, es que se genere una redacción de una ley que pueda regir de una manera igual para todos los ciudadanos. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? El Senado procede de una forma, entre comillas, benevolente hacia los intereses de la plebe representados pues por los tribunos y acuerdan redactar una ley que pueda aplicarse a los dos órdenes. ¿Cuáles dos órdenes? Tanto a la plebe como a los patricios. Esa ley entonces es la ley de las 12 tablas. Esa ley de las 12 tablas va a tener una inspiración de origen griego. Se dice entonces que lo que hicieron desde el Senado fue enviar una comisión de 3 magistrados y los envían a Atenas. Y el objetivo era que pudiesen conocer la legislación de Solón. ¿Sí? Recuerden que en el encuentro anterior hablamos de esa legislación de Solón y qué medidas tuvo en ese contexto de una Atenas supremamente desigual y sumida también entre una pobreza extrema y una gran acumulación de riqueza. Entonces, lo que hace ese Senado, envía esa comisión para que aprendan de qué forma estaban procediendo los griegos con su legislación para solucionar problemas similares a los que ellos tenían. Esa comisión tarda más o menos unos 3 años y regresan entonces a Roma. Cuando ellos regresan, el Senado suspende las magistraturas y deciden constituir luego, después de eso, una comisión para poder que esa comisión elabore una ley. Esa comisión iba a estar integrada por 10 patricios, o conocida también como el decemvirato. Y ese decemvirato iba a estar presidida por un cónsul. Recuerden ustedes que en Roma se tenían dos cónsules que se alternaban el gobierno. Trabajan entonces ese decemvirato, esa comisión, en la redacción de las primeras 10 tablas y terminan en el 451 antes de Cristo. Recuerden que son las 12 tablas. Esa primera comisión se encarga de las 10 primeras, pero luego el Senado organiza una segunda comisión, pero esa comisión se dice que era una comisión bastante conservadora y tiránica y que no deseaba que esos deseos de cambio por parte de la plebe se vieran reflejados en nuevas leyes. Entonces, bueno, tratan de hacer todo lo posible por tomarse el poder, pero entonces luego son depuestos por un levantamiento y queda restaurado el consulado. En esta segunda comisión se redactan 2 tablas y en esas 2 tablas pues se dice que no fue para el beneficio de la plebe. Antes de beneficiarles tenía también medidas que los perjudicaban. Por ejemplo, no se permitía que entre plebeyos y patricios hubiera algún tipo de matrimonio. Bueno, entonces en las 12 tablas se puede decir que de la tabla 1 a la 3 lo que hacían era reglamentar lo relacionado con el derecho procesal civil. En las tablas de la 4 a la 5 reglamentaban el derecho de familia y de sucesiones y así sucesivamente hasta la tabla 12. Esas 12 tablas eran entonces talladas en madera y ubicadas
en el foro romano. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que el resto de ciudadanos pudiesen ir y verificar por ellos mismos cuál era el contenido de esas leyes. Es, digamos, como algo similar a lo que nos pasa a nosotros hoy en día con las páginas, por ejemplo, del Senado. Ustedes ingresan para encontrar cuáles son las leyes, decretos de nuestro país y que estén actualizadas, y ya encontramos una página del Senado que está actualizada con las diferentes normas. Y eso obviamente, pues, con qué objetivo lo hacían en Roma, detallarlas en madera y después en algún otro eh, metal, que pudiesen los ciudadanos obviamente pues leerlas y que quedasen pues para la memoria de esa ciudad. Esta era la organización política de la República. Nos encontramos que en ese momento estaban los cónsules, estaba el pretor, un censor, y cada uno tenía funciones diferentes. El cónsul era el que se encargaba de mandar al ejército y podía convocar a diferentes asambleas. El pretor se encargaba de administrar la justicia, y los censores lo que hacían era controlar el ascenso de los patricios al Senado. Teníamos entonces también unos magistrados. Esos magistrados poseían funciones políticas, judiciales y fiscales. Pero bueno, teníamos, como les decía ahora, dos grandes sectores de la sociedad que entraban en pugna, y que muchas veces el derecho favorecía principalmente a una de esas clases sociales. En ese caso, entonces, teníamos los patricios. Los patricios tenían acceso al gobierno. Eran los patricios los que conformaban el Senado, que era pues la institución más importante en ese momento de Roma. Y en el Senado era donde se debatía si Roma entraba en guerra o no entraba en guerra con cualquier otro pueblo, mientras que los plebeyos estaban excluidos del acceso a este Senado, pero a cambio de eso, ellos tenían a alguien que los representaba, y era el tribuno de la plebe. Este tribuno de la plebe era el que se encargaba de defender los derechos de estos plebeyos. ¿Sí? Entonces encontramos en esa organización política de la República una figura como el tribuno de la plebe, que era el que iba a defender los intereses de los menos favorecidos, de los menos poderosos, de los excluidos de esa Roma. Fíjense también, recuerden ustedes de qué forma se le decía, por ejemplo, a Jorge Eliezer Gaitán. A él se le decía en Colombia el tribuno del pueblo, ¿cierto? El defensor del pueblo, el defensor de los excluidos, de los marginados. Esa era, digamos, como uno de los apodos que se le tenían. En ese caso, entonces, ese apodo va a estar relacionado con una figura en esa organización política de la República Romana, como es el tribuno de la plebe. Hoy en día nosotros también vamos a tener otras figuras, como son, por ejemplo, el defensor del pueblo, ¿sí? Y ese defensor del pueblo pues va a tener unas funciones similares. ¿Cómo hace para defender los derechos que son vulnerados o violados a los ciudadanos? Y que por lo general terminan siendo los más excluidos, marginados por parte de la sociedad. Acá hay entonces una explicación pues como más amplia de esa estructura social de Roma. Los cónsules, que eran elegidos por la Asamblea Popular, eran dos, y ellos se alternaban en el ejercicio pues de gobierno. Tenían las mismas atribuciones que tuvieron los reyes en esa época monárquica. Otra figura era el dictador. Ese era una figura que tomaba Roma cuando la república estaba en algún peligro o tenían alguna emergencia,
y en la cual no pudiesen actuar los cónsules. Entonces ahí actuaba la figura del dictador para concentrar también esos poderes y tomar cartas en ese problema que tenía la República. El Senado entonces tiene sus orígenes en esa época monárquica. Recuerden que en la época monárquica había un consejo de ancianos y ese consejo de ancianos estaba constituido pues por las personas mayores de Roma, pero que tenían un vínculo genealógico con los fundadores de Roma. En ese caso entonces sigue conservando el Senado sus funciones en la República y asimismo consolidan la constitución pues de tipo consultiva, tanto a nivel de política interna como externa. Tenemos entonces a la asamblea y la asamblea estaba dividida en tres tipos, en tres clases. Estaban las asambleas curiales que las componían los patricios a través de 30 curias. La asamblea centurial se reunían en ellas los ciudadanos, pero se organizaban bajo una forma del sistema militar. La centuria entonces, pues obviamente estaba compuesta pues por 100 ciudadanos. En ellas entonces se daba esa agrupación y se representaban por un voto. Entonces una centuria tenía un voto. Cuando se organizaban de esa forma, en las asambleas. Mientras que la tribal, en este tipo de asamblea, en la tribal, era donde se agrupaba la plebe. Y esa plebe se agrupaba entonces en diferentes tribus. Y de esta asamblea pues tribal emanaban diferentes acuerdos que en Roma les llamaban plebiscitos. Y esos plebiscitos tenían fuerza de ley. Este plebiscito va a ser otro de esos términos o conceptos que le va a legar Roma al derecho contemporáneo. Y fíjense en que en un país como el nuestro también hablamos de plebiscitos y se va a relacionar bastante con esas consultas a lo popular, ¿sí? Consultas populares. Los otros entonces son otra parte de esa organización social de Roma, estaba compuesta por los censores. Ellos eran los que se encargaban de recabar información de los ciudadanos respecto a qué posesiones tenían, qué riquezas. ¿Por qué? Porque era necesario que Roma tuviese esa información para saber entonces qué monto tenían que tributarle a Roma esos ciudadanos. Asimismo, los censores lo que hacían era elegir a senadores y preservar, digamos, como esas normas morales en la sociedad. Los cuestores eran entonces quienes se encargaban de cobrar los impuestos y administraban el tesoro público. Los pretores eran entonces los que se encargaban de administrar la justicia en las diferentes regiones, en las diferentes provincias, en las diferentes ciudades de ese vasto territorio romano. Mientras que los ediles tenían una misión y era preocuparse de gestionar el aseo y conservación de la ciudad, junto con cuidar el correcto abastecimiento de insumos alimenticios para la ciudad. Imagínense ustedes toda la logística que tenía que tener una ciudad con tantos habitantes para poder que esos habitantes pudiesen tener un holgado estilo de vida que les diera también para darles pan y circo, ¿cierto? Darles alimento y entretenimiento para poder mantener una pax en su territorio. Otro entonces elemento de esa organización social y política de esa Roma republicana tenía que ver con los tribunos de la plebe, que al igual que los cónsules, estos, pero al igual, pero pues con una diferencia, es que a estos los elegían la asamblea tribal y ellos eran los representantes de esas personas comunes, que era entonces la plebe. Y esos tribunes de la plebe defendían los intereses de la plebe frente a los intereses que se daban en el Senado o que se daban por parte obviamente de los patricios.
El otro elemento muy importante fue el ejército, porque fue el que se encargó de, obviamente, extender el territorio de Roma y aparte de eso, cuidar los límites en las fronteras por parte de invasiones de otros pueblos, de esos pueblos que ellos llamaban los bárbaros, ¿sí? Pueblos que no hablaban su misma lengua, pueblos que tenían otras religiones, otras prácticas culturales y que constantemente amenazaban esa pax romana. Ese ejército se organizaba en legiones y cada legión contaba con más o menos 5.000 soldados. Cada uno de ellos recibía un salario y cuando terminaban entonces su servicio militar, también recibían como pago tierras que ellos mismos habían ayudado obviamente a colonizar. Pero entonces, bueno, fueron esos dos grandes sectores de la sociedad, entre patricios y plebeyos, donde se generaron varias disputas. Entonces, bueno, esta es como una estructura también de esa organización política, divididos entre ciudadanos y los no ciudadanos. Y tenemos, digamos, también a las mujeres libres que también tenían unos derechos y un reconocimiento mucho más amplio de lo que lo tuvieron las mujeres en el mundo griego. Cicerón y el derecho natural, fíjense que entonces Cicerón se enmarca en ese lapso entre el 63 antes de Cristo y el 60, perdón, bueno, acá se me fue algo. Perdón, no, esto ya está relacionado, es, bueno, con que fue cónsul de la República Romana. Les voy a leer un fragmento que se encuentra en el texto de Cicerón que le dedica a la República. Al igual que en el caso de Platón, que escribe un texto que es de la República y otro de las leyes, Cicerón va a hacer algo similar. Va a escribir un libro sobre la República y otro sobre las leyes. En ese texto de la República nos dice, existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de la obediencia a esta ley, ¿sí? Desde esa postura estoica que asume Cicerón, se va a hablar de palabras como universal, verdadera, inmutable, que nadie la puede abolir ni quitar. Y esas características las va a asumir también los derechos humanos. Se dice entonces hoy en día que los derechos humanos son universales, que ningún ser humano puede renunciar a ellos, que nadie puede derogarlos porque sí. Y, todo, y todos esos enunciados, esos principios de los derechos humanos van a estar inspirados en precisamente en los estoicos y en estos planteamientos de Cicerón que van a pasar a padres de la iglesia, teólogos como Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino, bueno, aquí finaliza eh, Cicerón con estas palabras. Dice, no necesita un nuevo intérprete o un nuevo órgano. No es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, eterna, imperecible y la guía común, el rey de todas las criaturas. Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación,
aunque haya habitado en otro tiempo, lo que se llama suplicio. Entonces, nuevamente, con lo que nos dice Cicerón es que esa ley divina no va a ser diferente en ningún espacio geográfico, ni en Roma, ni en Atenas en ese momento. Y tampoco va a ser distinta temporalmente, ni en el hoy de Cicerón, ni en el mañana de Cicerón. Eso entonces es un universalismo en la ley divina y que Santo Tomás va a interpretar entonces como ley natural. Bueno, ya con una crisis de la República generada por esos conflictos entre patricios y plebeyos, que va a ser un conflicto que se va a dar principalmente por una lucha por la igualdad de derechos y que no solamente esa igualdad de derechos entre patricios y plebeyos se diera en términos de la producción pues, de leyes, sino que también se pudiera suprimir la esclavitud por deudas. La supresión de esclavitud por deudas también fue uno de los temas principales que tocó Solón en Grecia. ¿Por qué? Porque diferentes ciudadanos llegaban a caer en la esclavitud por tener alguna deuda con otro ciudadano. Pero resulta que en una sociedad donde hay una distribución de la riqueza muy desigual, cuando genera grandes riquezas y muchos pobres, pues iba a ser una constante que algunos de ellos cayeran en la esclavitud. Entonces, ese conflicto entre patricios y plebeyos tiene también unas raíces económicas. Otra de las banderas de lucha entre patricios y plebeyos tenía que ver con el reparto o el acaparamiento de las tierras y que sigue siendo un problema en las ciudades y en todo estado. De qué forma se distribuyen las tierras, de qué forma se distribuye también la riqueza. Entonces, esa disputa que también la tenemos hoy en día iba a estar presente en la crisis de la República Romana. ¿Qué pasa entonces en ese momento? Que esa expansión de Roma, que luego va a llegar también a ese periodo del imperio, es que va a tener varios problemas también internos. ¿Por qué? Porque todas esas familias plebeyas ricas, algunas de ellas, se alían con familias patricias y les excluyen de las magistraturas más altas y el Senado. Entonces, bueno, ¿qué llega acá? Que ese descontento de la clase social más afectada genera una serie de guerras civiles en Roma y luego esto da pie a la época de los triunviratos, tratando entonces de que tres hombres de ese mundo militar pudiesen gobernar dividiéndose en el territorio. Eso entonces, esa crisis de la República en Roma lleva a esa época conocida como la del Imperio. En esa época del Imperio está desde el 27 antes de Cristo, cuando el Senado le otorga el título de Augusto a Octavio. Entonces, bueno, Octavio, ¿qué es lo que hace? Él trata de respetar las instituciones republicanas, pero concentra el poder civil, el ejército, y hace sentir su autoridad sobre las diferentes provincias del imperio romano, de todos esos territorios que pues ya la república había ido ganando. Y se asume como el máximo pontífice en el plano religioso. En este momento entonces es cuando conocemos ese concepto de paz, de la Pax Romana, y también del momento en el cual se da una romanización, es decir, que se empieza a extender por todas las provincias y el territorio romano ese influjo cultural en términos de las costumbres romanas, de su lengua, de sus dioses, y se empieza a extender por todo ese territorio.
En ese momento entonces también, pues no solamente el latín se extiende por todo el Imperio Romano. Recuerden ustedes que en esta época imperial es que el cristianismo también va a pasar de ser una religión perseguida y una religión prohibida a ser una religión que se acepta y una religión del imperio. Entonces, también se va a extender no solamente el latín, no solamente la cultura romana, sino que también esa cultura griega de la cual los latinos bebieron, como vimos ahora, para construir sus 12 tablas, su ley de las 12 tablas, también se va a extender el cristianismo por todo ese imperio. Bueno, entonces, a pesar de esos problemas que tuvo desde el siglo III después de Cristo, recuerden que empiezan todos esos flujos migratorios de los pueblos externos, los pueblos que ellos llamaban bárbaros, empiezan a tratar de traspasar las fronteras de los territorios romanos. Entonces, eso genera un montón de problemas a ese imperio y genera una crisis social en cuanto, no solamente en cuanto a lo económico, a lo político, sino también en el plano de los derechos. En ese momento entonces hay una gran inestabilidad política y económica. En este momento el Imperio Romano tiene que empezar a cederle algunos pueblos germanas, empieza a cederles y a integrarlos al imperio, pero para que empiecen a proteger y a, y a cultivar las tierras fronterizas, que las empiecen también a cuidar en función de esos otros pueblos que empezaban a acercarse cada vez más al imperio. Recuerden que escuchamos un nombre que es el de los hunos y el de Atila, y resulta que los hunos empiezan a presionar a diferentes pueblos germanos, vándalos, a que se empiecen a desplazar más y más hasta que van llegando a las fronteras del imperio romano de Occidente, huyendo de los hunos, de los pueblos pues hunos, los cuales tenían pues una fama de ser muy despiadados y sanguinarios cada vez que se iban expandiendo por los territorios. Entonces, como les digo, germanos, vándalos, empiezan a llegar cada vez más a las fronteras de Roma. Roma se encuentra con ese problema, trata de solucionarlo integrando algunos de esos pueblos para que labren la tierra y también para que sirvan como de fortín, para que sirvan como de colchón, para que sirvan de muro a esos flujos migratorios que estaban los unos propiciando en ese momento. Sin embargo, esa solución solamente les va a servir por un tiempo, porque después de eso se da también una división del imperio romano, como ven aquí en la gráfica, tendríamos el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Lo que hace Teodosio con el edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo es que decreta la cristiandad como religión oficial. Entonces, en todo este imperio, el cristianismo ya era la religión oficial del imperio. Cuando muere en el 395, Teodosio divide el imperio romano en el imperio romano de Oriente y de Occidente y se los hereda a sus dos hijos. ¿Sí? A Honorio le corresponde entonces el imperio de Occidente y a Arcadio el de Oriente, que es lo que vamos a conocer como Constantinopla, luego con su capital, que es lo que conocemos hoy como Estambul. Pero resulta que ese imperio cae, el imperio romano de Occidente cae después de todas esas invasiones germánicas en el año 476 después de Cristo. Con su caída entonces finaliza lo que nosotros conocemos como en historia,
como la antigüedad. Sin embargo, va a estar el Imperio Romano de Oriente hasta el año 1453 después de Cristo. Y ese Imperio Romano de Oriente cae bajo los turcos. Y ya después en esas periodizaciones de la historia ya nos dicen que la época medieval va a finalizar, podría periodizarse con este acontecimiento, con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453 bajo los turcos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos entonces todos esos flujos migratorios, todas esas hordas de diferentes pueblos, diferentes invasiones bárbaras del imperio al imperio romano. Entonces tenemos todos estos pueblos, anglosajones, francos, godos, visigodos, ostrogodos, hunos, vándalos, todos ellos van a estar haciendo presión entonces hacia las fronteras del imperio romano para poder estar en territorios, digamos, más amistosos para ellos, huyéndoles a los hunos. En este momento, entonces, ya cuando queda en pie el Imperio Romano de Oriente, es que se da otro acontecimiento, otro proceso muy importante para el derecho en Occidente y tiene que ver con la recopilación del derecho romano, que se conoce como el Corpus Juris Civilis. En este caso, entonces, tenemos unas imágenes de un impreso de ese corpus, pero del año 1740. En el año 1740, pues todavía se tenían esos corpus porque también servían de una u otra forma para aprender sobre cómo los romanos pues procedían con el derecho. Ese corpus fue compilado por el emperador bizantino. Recuerden que en este momento el que queda es el Imperio Romano de Oriente y es Justiniano, es emperador bizantino, y esa compilación la componen 4 partes: un códex, una digesta, unas institutas y unas novelas. Bueno, en este caso pues voy a pasar también como rápidamente por estas imágenes ese nuevo código, de qué tratan ese primer libro, del derecho eclesiástico, las fuentes del derecho, cuáles son las atribuciones de los magistrados, y del libro segundo al libro octavo tenemos entonces diferentes normas y leyes relacionadas con el derecho privado, mientras que en el noveno lo que tienen son normas y leyes relacionadas con el derecho penal, y en el libro décimo y el duodécimo el derecho público. Ya entonces en ese corpus está el digesto y está relacionada también con otras leyes. Bueno, acá paso también por las instituciones, las novelas. ¿Qué es lo que nos lega entonces también ese derecho romano? Si bien esta es una distinción que se critica hoy en día, la división entre derecho público y derecho privado, va a ser también uno de los legados de Roma al mundo occidental y que hoy en día también lo nutre. Entonces tenemos por un lado el derecho público, que lo suelen dividir en un derecho público interno y un derecho público externo. Digamos que en ese derecho público interno y externo es donde nosotros podríamos situar los niveles mediante los cuales se puede defender o exigir el respeto por los derechos humanos o cualquier tipo de sanción por su violación o vulneración. Entonces, en el derecho público interno, pues tendríamos también que el Estado le toca que legislar en materia de derechos humanos. En el caso nuestro, en la Constitución vamos a tener bastantes referentes y en otra serie de leyes y decretos que también los protegen y que incentivan también a la participación de la ciudadanía
y les dan algunos mecanismos para que puedan hacer uso de ellos para defender o exigir sus derechos que han sido vulnerados o violados. Pero entonces en el derecho público externo resulta que hay otros organismos internacionales, ya sea la OEA, la Organización de Estados Americanos, con su Corte Interamericana de Derechos Humanos, o vía ONU, que también se desprende de ella una Corte Penal Internacional, van a ser parte de ese derecho público externo, ¿sí? Es externo porque es externo a nosotros como país, es externo a nosotros como Estado-nación. Ya en lo que tiene que ver entonces con el derecho privado interno y externo, pues ya se relacionaría con otro tipo de normas y leyes que rigen el comportamiento entre individuos, ¿sí? Ya sea entre individuos y el Estado o solamente entre individuos a nivel interno o a nivel externo. Piensen ustedes acá en el caso del derecho privado externo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con tratados de libre comercio en el cual el Estado funge ahí como un garante de algún convenio o pacto internacional que beneficia algún tipo de actividad económica entre particulares. Y en el caso, digamos, del derecho privado interno, ya tendría que ver con las normas, reglas, medidas que toma el Estado para que los conflictos entre los particulares puedan solucionarse, ya sea conflictos que emerjan de una actividad comercial o supongamos que hay una empresa minera que tiene sus actividades pues, económicas como persona jurídica, pero que esa persona jurídica, pese a que tenga unas funciones reglamentadas por un derecho privado, pues el Estado obviamente tiene que ponerle unos límites a esas actividades de esos particulares. Entonces, digamos que, bueno, el derecho romano le legó también a Occidente una serie de formas de cómo organizar y distribuir en su vida social y política las normas, las leyes para tratar de solucionar los conflictos entre los individuos que componen la sociedad. En este caso, entonces, tendríamos también algunas diferencias entre ese derecho público y ese derecho privado. Tiene que ver con que el derecho público lo que hace es regular una relación entre el Estado y los particulares y entre el Estado, mientras que el derecho privado en lo que se hace es regular las relaciones entre particulares. En términos de relaciones, lo que hace el derecho público, o más bien, tienes una serie de relaciones de subordinación, mientras que en el derecho privado serían más de coordinación. Fíjense acá que en subordinación, pues nosotros pese a que somos ciudadanos, tenemos también que subordinarnos a una serie de normas, leyes que hay en ese Estado-nación. Tenemos que cumplirlas, ¿cierto? Porque así como somos sujetos de derechos, también somos sujetos pues de deberes y tenemos unas obligaciones. Acá en cuanto a los intereses, entonces en el derecho público se supone que lo que se buscan son intereses colectivos, mientras que en el derecho privado los intereses son individuales. En cuanto a la elaboración de la norma, en el derecho público se hace de una forma unilateral por el Estado. ¿Sí? Se supone que es el Estado el que elabora la norma. Eso en términos ideales, ¿cierto? Porque si entramos a polemizar si realmente el Estado lo hace de forma unilateral, pues tendríamos que ver si esos grandes capitales, esos grandes oligopolios, pues, empresariales, no terminan también colocando en este Estado a diferentes
funcionarios que luego terminan elaborando normas, pero a favor de estos sujetos del derecho privado, ¿cierto? Bueno, entonces en el derecho privado, la elaboración de la norma se supone que es de mutuo acuerdo y con igualdad de condiciones. Es decir, si dos particulares deciden hacer un contrato y en ese contrato ambas partes están de acuerdo en lo que cada una va a hacer, en lo que cada una va a ganar, no va a haber ninguna desigualdad en las condiciones entre esos dos particulares. Entonces, elaboran una norma, por ejemplo, cuando uno hace un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Si bien hay un montón de normas y leyes del derecho público que reglamentan la posibilidad de hacer contratos de prestación de servicios por todo lo que tiene que ver por el derecho al trabajo y otro montón pues de relaciones con el derecho laboral, pues en este derecho privado se elabora una norma, la podría tomar uno como un contrato de prestación de servicios y en el cual las partes tienen un mutuo acuerdo y están en igualdad de condiciones para poder suscribir y pactar. Bueno, eso en cuanto a uno de los legados también que dejó entonces Roma, con algunas distinciones pues entre el derecho público y ese derecho privado. En este caso, el defensor de la plebe, el defensor Civitatis, entra en el año 364 después de Cristo, obviamente. En ese momento, entonces, lo que se hace es que se configura, bueno, una magistratura única con carácter indiscutiblemente público para defender, proteger a los necesitados, pobres ciudadanos que a menudo eran desalojados de sus tierras o explotados vorazmente por los oficiales fiscales. ¿Sí? Entonces, mediante esta figura del defensor de la plebe, se crea eso, una magistratura única. Y esa magistratura única lo que trata de hacer es defender y proteger a los necesitados y pobres. Entonces, esos necesitados y pobres y esos ciudadanos marginales, por decirlo así, ya tenían entonces una figura que les iba a defender. En este caso, entonces, ese defensor Civitatis se inaugura el 27 de abril en la provincia de Iliria, gracias pues a esa constitución de los emperadores Valentiniano y Valenti. Bueno, esa figura política y jurídica luego se extiende por todo el imperio y tendremos entonces ahí una relación, una avanzada que se pasa pues como de la exclusión más bien a la inclusión. ¿Sí? Entonces pasamos de que había una ciudadanía que se les negaba a algunos habitantes del imperio y luego lo que se hace es que se incluyen a esos otros habitantes del imperio dándoseles también la ciudadanía. Entonces se pasa pues de una exclusión de la ciudadanía a una inclusión de la ciudadanía, que eso también va a ser eco en lo que pasa en los estados nación hoy en día, de qué forma se extiende por todo su territorio la ciudadanía para todos los habitantes en su territorio. Bueno, entonces hasta ahí les quería pues presentar algunas eh, ideas pues como generales de lo que fue ese legado de Roma para el mundo pues occidental y moderno. Ya con esta parte entonces terminaríamos lo que es la antigüedad. Sí, recuerden que lo que ya hemos hablado desde la primera parte de esta serie de sesiones sobre la historia y genealogía de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Tuvimos un primer encuentro en el cual hablábamos sobre una historia eh, de los homínidos antes de la escritura.
Y en ese momento entonces dijimos una serie de cosas que nos situaron a nosotros como una especie que llegó a vivir con otros homínidos en un momento eh, histórico, pero que pese a eso hubo un grupo, ¿cierto?, de homínidos que siguió desarrollando sus capacidades comunicativas, su lenguaje, que también siguió, digamos, en su eh, vía evolutiva un desarrollo del neoencéfalo, que también en esa vía evolutiva desarrolló unas funciones en sus manos, que eso le permitió luego empezar a transformar el entorno en el cual vivía, ¿cierto? En el medio en el cual vivía, transformar ese entorno, favorecerse de él y construir sus viviendas, construir, producir sus vestidos, sus armas para defenderse o cazar, y que digamos, gracias a eso, luego pudo empezar a vivir en ciudades, ¿sí? Entonces, digamos que ese primer video, esa primera sesión, perdón, la, la cerramos de esa forma y preguntándonos de qué forma esos homínidos, esa historia evolutiva nuestra, nos lleva a nosotros desde una eh, elaboración de herramientas que conservamos y que luego nos va a permitir a nosotros no solamente pues dominar y transformar nuestro medio, sino eh, ir a conquistar otros espacios, ¿cierto? Entonces, por eso también todo el tema con la carrera espacial. Y por eso veíamos en ese momento la película de Kubrick de Una Odisea Espacial 1 con ese fragmento en el cual un hueso que servía tanto como arma para defenderse de otros seres, le servía también para cazar. Pero entonces que ese desarrollo nuestro entre la mano, el cerebro, el lenguaje, nos va a permitir a nosotros crear ciudades, luego construir eh, sistemas simbólicos, por ejemplo, como el derecho, que nos va a permitir también mejorar en la invención de la escritura otras maneras para que perdure en esa memoria de esas ciudades y sociedades sus diferentes cosmogonías, sus formas de vivir. Cuando pasamos entonces a la otra sesión y hablamos de los sumerios, que hablamos también del pueblo hebreo y de esa hermosa civilización también de la India, lo que hicimos fue precisamente ver cómo con los sumerios no solamente hubo un desarrollo pues de la escritura que iba a pasar por Egipto y de Egipto a los fenicios y de los fenicios pues a los griegos y romanos, y que gracias a esa invención de la escritura es que luego tanto griegos como romanos iban a poder escribir, plasmar, tallar en algún medio sus leyes y que fuesen recordadas por todos los ciudadanos y que pudiesen acudir a ellas cada vez que lo requiriesen. Pero no solamente vimos eso con los sumerios, vimos cómo entonces otros documentos históricos como el cilindro de Ciro le ofrecían también a esa historia de los derechos humanos y de la naturaleza algunos aportes, ¿sí? Vimos también entonces de qué manera ese pueblo hebreo le deja a Occidente toda una cosmovisión religiosa sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre las relaciones humanas, y que ese pueblo hebreo va luego a traspasar
fronteras con su Antiguo Testamento, que le va a servir al cristianismo, ¿cierto? Para nutrirse de ese Antiguo Testamento y dar vida a una nueva religión con el cristianismo, y que ese cristianismo se va a extender con ese imperio romano por diferentes territorios, y que esa religión cristiana ha llegado a tener diferentes interpretaciones, sus textos sagrados respecto a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Podemos llegar a encontrar interpretaciones en las cuales se considere que la dignidad humana emana de Dios. ¿En qué sentido? En que, como se plantea en el Génesis, si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, nosotros como seres humanos compartimos una dignidad, ¿sí? Pero asimismo, como esa dignidad humana radica en esa semejanza a Dios, eh, también en ese Génesis se podría interpretar de varias maneras nuestra relación con la creación, o una relación en la cual nosotros y nuestra dignidad humana se diferencia completamente de esa naturaleza, y que esa naturaleza nos pertenece, y que el creador, que Dios, la hizo para nuestro beneficio. O se podría interpretar como que nosotros tenemos una relación también, una obligación de cuidado con la naturaleza. Lo que les quiero ofrecer para la próxima sesión, cuando estemos hablando ya de esa época medieval, de qué forma en el cristianismo algunas sectas también religiosas lo que hacen precisamente es considerar que el ser humano no está por encima de la naturaleza, y que ese ser humano tiene también unas obligaciones respecto a la naturaleza. Piensen ustedes en San Francisco de Asís y, y su pensamiento y su práctica consignada en sus poemas, pues, de las florecillas. Entonces vamos a ver cómo ese cristianismo que se extiende gracias a todo ese imperio romano, vamos a encontrar diferentes interpretaciones en nuestra relación con la naturaleza y la dignidad humana. Hoy en día, por ejemplo, vamos a encontrar a un Papa Francisco que toma precisamente el nombre inspirándose en San Francisco de Asís, y que el Papa Francisco va a escribir una encíclica, que va a ser una encíclica en la cual va a hablar, glosando a otros padres de la iglesia, va a considerar que hay unos pecados contra la naturaleza, y va a considerar ahí también que nosotros como seres humanos tenemos una obligación hacia ella, ¿sí? Entonces, bueno, hemos visto en esas sesiones que Occidente bebió también de una tradición judeocristiana, y que hasta el sol de hoy sigue incidiendo en la concepción sobre los derechos humanos y sobre los derechos de la naturaleza. Pero vimos también otra tradición religiosa, espiritual, situada en la India, que va a llegar hasta el día de hoy con el budismo, y en el cual también hay otra relación completamente diferente con la naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy cerramos con Roma, para ver en Roma qué heredamos nosotros hoy en día de ese pueblo. Y pues uno de esos elementos obviamente es su relación con el derecho, y que ese derecho romano va a inspirar obviamente a Occidente, y que se va a expresar, por ejemplo, en un código napoleónico, ¿sí? Y que luego ese va a inspirar también gran parte de este derecho moderno. Entonces, bueno, esas han sido algunas como de las pretensiones que hemos tenido en los últimos encuentros hasta terminar acá con la antigüedad. No, yo espero también que
que el sentido pues que he querido darle como de esa lectura pues histórica o genealógica de los derechos humanos de la naturaleza, darle un sentido obviamente eh, contextualizado pues desde el presente. Es decir, cuando yo les propongo a ustedes que vayamos a la antigüedad y veamos qué nos pudo ofrecer los sumerios, los hebreos, eh, en la India, es precisamente para comprender cuando ya estemos en la parte contemporánea algunos documentos que se nutren de eso. Eh, por ejemplo, en el caso de cuando se estaba diciendo que el río, uno de nuestros ríos era sujeto de derechos, el río Atrato, uno de esos magistrados contaba cuál fue la historia que lo llevó a él a considerar que el río era sujeto de derechos. Y en ese momento él contaba que había tenido pues como un contacto con unos jurisconsultos, por decirlo así, de origen indio, y que ellos trataban a la naturaleza como un sujeto de derechos, pero claro, porque ellos también tenían toda una fundamentación mística y religiosa que obviamente pues el budismo les iba a estar eh, dando. Entonces, bueno, ahí vamos a tener ya en la parte contemporánea un par de documentos que nos va a vincular con ese primer momento del cual les hablé. Cuando también coloco la religión judeocristiana, es porque vamos a ver cómo en la época, en el momento medieval, en el Renacimiento y en la modernidad, esa dignidad humana va a depender específicamente de que si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues nosotros participamos en alguna medida de esa dignidad. Eso lo vamos a encontrar presente en lo medieval, en el Renacimiento y en lo moderno. Claro que vamos a ver que hay unas rupturas y unas diferencias muy fuertes. Y la idea de eso era para que pudiésemos ver unos fragmentos precisamente de ese texto del cual les estaba hablando del Papa Francisco, en el cual él habla precisamente nutriéndose de esa tradición judeocristiana, de unas obligaciones de nosotros con la naturaleza. Y eso indudablemente va a sacudir y va a seguir incidiendo en que ese derecho occidental y moderno eh, pueda, digamos, como dar giros al reconocimiento de derechos de la naturaleza. Entonces, quería hacerlo como en esa sintonía. Por eso luego finalizamos por allá en otro encuentro hablando de esos pueblos de habla quichua y aymara que van a nutrir la constitución de Ecuador y la constitución de Bolivia, en las cuales se consideraban a la naturaleza como sujeto de derechos.